Así que ahí estaba yo, el capitán Jaque Murphy, orgulloso dueño del carguero más oxidado de 3 sectores, intentando explicarle a mi compañía de seguros por qué necesitaba cobertura para 47, entre comillas, mascotas exóticas a bordo de una nave habilitada para transporte industrial. Sí, la conversación fue tan bien como cabría esperar. El Rusty Wanderer no se suponía que fuera un zoológico. Demonios, ni siquiera se suponía que siguiera volando. Pero aquí estamos. Lo que empezó como un simple transporte de carga hace 5 años, de alguna manera, me había convertido en el servicio de rescate de animales más reticente de la galaxia. Y antes de que pregunten, no lo planeé. Aparentemente soy incapaz de decir que no a nada con grandes ojos tristes, extremidades adicionales o la capacidad de emitir gemidos patéticos en 17 frecuencias diferentes. Tomemos como ejemplo los bigotes. Lo encontré en Kepler 442b. Supuestamente solo una recogida rutinaria de equipo de minería. Resulta que el equipo incluía un hámster espacial telepático que había sido utilizado como un repetidor de comunicación viviente. El pobrecito era del tamaño de una pelota de baloncesto, estaba cubierto del pelaje morado más esponjoso que jamás hayas visto, y tenía unos enormes ojos negros que podrían convertir a un tiburón solitario en una obra de caridad. Una mirada a esos ojos y ¡boom! De repente soy papá hámster. El problema con Whiskers no era la telepatía. ¿Entiendes? Era el miedo escénico. Sí, has oído bien. El único roedor telepático conocido de la galaxia se pone nervioso en situaciones sociales. Así que, en lugar de una comunicación mental nítida, escucho un flujo constante de parloteos ansiosos y alguna que otra transmisión accidental de pensamientos sobre lo que sea que le preocupe esta semana. El martes pasado era si la gravedad artificial fallaría y lo convertiría en pudín de hámster. Esta mañana era un miedo existencial por la muerte térmica del universo. Algo realmente alentador. El capitán Jaque dijo con una voz que sonaba como alguien haciendo gárgaras con canicas mezclada con pura ansiedad. ¿Vamos a morir hoy? Estamos bien, Whiskers. Volví a llamar a la bodega de carga. Solo mantenimiento rutinario en el hipermotor. No tenía nada de explosivo. Una pausa, luego un susurro mental que parecía un hipo nervioso en mi cerebro. Eso es exactamente lo que alguien diría justo antes de que todo explotara. ¿Entiendes? Hámster ansioso. Y luego está Gobert. Gobert es lo que pasa cuando una masa gelatinosa de la nebulosa de Andrómeda decide ser perro guardián de mayor. Mide unos 1,20 metros, es verde lima y tiene la consistencia de una gelatina semi-cuajada. Además, no entiende absolutamente nada del espacio personal y está convencido de ser la criatura más intimidante del universo conocido. ¡Guau! Se oyó un chapoteo húmedo cerca de mi tobillo izquierdo. Bajé la vista. Gobert se había convertido en lo que solo puedo describir como un charco con ojos muy decididos. Sí, Gobert. Eres un buen chico, dije, rodeándolo con cuidado. Daba mucho miedo, intimidaba mucho. Se movía con orgullo, lo que producía un sonido como el de alguien mezclando con entusiasmo la masa de un pastel. Sin embargo, la joya de la corona de mi colección accidental tenía que ser Bogard, Cornelius y Fitzgerald. 3 cabezas, un cuerpo, y un vocabulario compuesto exclusivamente de palabrotas en idiomas que llevaban milenios extintos. Parecían un loro pasado por una fotocopiadora cósmica con graves problemas de calibración. Cada cabeza era de un color vibrante diferente, azul brillante, verde eléctrico y naranja intenso, respectivamente, y se pasaban la mayor parte del tiempo discutiendo entre ellos con lo que mi traductor universal me informó alegremente que eran blasfemias extremadamente creativas. Por las 7 lunas de Baldrus, tus plumas mudas huelen a excrementos fermentados de cuásar, chilló Bogard. Ah, nariz y a salvo. Mi plumaje es magnífico. Engendro visco de una anomalía gaseosa, replicó Cornelius. Fitzgerald acaba de murmurar algo que hizo que mi traductor se apagara y mostrara una advertencia sobre contenido no apto para la mayoría de las formas de vida consciente conocidas.
Chicos, dije con cansancio, ya hemos hablado de esto. Voces interiores. Algunos de nosotros intentamos dirigir un negocio. Las tres cabezas se giraron para mirarme con idénticas expresiones de inocente confusión, lo cual, francamente, era más aterrador que su discusión. La cuestión es que nunca quise que esto pasara. Se suponía que era un simple transportista de carga. Recoger cosas, dejarlas, cobrar, y repetir hasta la jubilación o la muerte por radiación cósmica, lo que ocurriera primero. Pero, al parecer, tengo algún tipo de defecto genético que me incapacita constitucionalmente para dejar en paz a criaturas en apuros. Es como si mi ADN se hubiera mezclado con algún tipo de programación universal de padres adoptivos. Todos y cada uno de mis 47 pasajeros tienen la misma historia. Los encontré en una situación horrible. Me dije a mí mismo que los había ayudado a llegar a un lugar seguro, y por alguna razón, nunca lograron salir de mi nave. Sin darme cuenta, estaba adaptando bahías de carga para convertirlas en hábitats, instalando 14 tipos diferentes de sistemas de soporte vital y aprendiendo que los osos perezosos en Turanos necesitan un tipo específico de música de ascensor para digerir bien la comida. Mis primas de seguro son astronómicas. Mis gastos de combustible están por las nubes porque, al parecer, la mitad de mis pasajeros necesitan que sus compartimentos se calienten a temperaturas que podrían derretir el acero. Y ni me hables del presupuesto para comida. ¿Tienes idea de cuánto cuesta importar algas venusianas frescas a los territorios del borde exterior? Yo tampoco, hasta que adopté una familia de manatíes espaciales que se ponen en huelga de hambre si intentas alimentarlos con esa sustancia sintética. Pero aquí está la cuestión, y la negaré si alguien pregunta. Pero mirando a mi alrededor, a mi desquiciado zoológico flotante, viendo a Gober intentar intimidar a un dron de mantenimiento mientras Whiskes me transmite su lista de la compra directamente al cerebro y el escuadrón terrorista de 3 cabezas discute sobre a quien le toca limpiar su percha. No cambiaría nada. Bueno, tal vez cambiaría la parte donde todos parecen pensar que 400 horas es el tiempo perfecto para cantar juntos en grupo, pero aparte de eso, estoy bien. Mi contemplación de mis elecciones de vida fue interrumpida por el alegre ping de la consola de comunicaciones. El capitán de la señal de socorro entrante anunció la IA de mi nave con una voz que logró sonar a la vez útil y vagamente condescendiente. Origen Kepler 1,649c territorio del borde exterior. Ninguna otra nave responde. Miré fijamente la luz roja parpadeante en mi consola. Una señal de socorro de un planeta del que nunca había oído hablar en un sector que la mayoría de la gente evitaba porque era básicamente el equivalente galáctico del lado malo de la ciudad. ¿Algún detalle sobre qué tipo de socorro? Pregunté, aunque ya sabía que iba a responder porque aparentemente no soy un tonto para los animales abandonados. Soy un tonto para cualquier cosa que necesite ayuda. Negativo, capitán. Solo una baliza de emergencia estándar. Podría ser cualquier cosa, desde una falla de motor hasta un encuentro alienígena hostil, fenómenos meteorológicos cósmicos, intervino telepáticamente, con su voz mental temblando de posibilidad, podría ser otro amigo que necesita un hogar. Miré a mi alrededor, a mi bodega de carga convertida en zoológico de mascotas. Escuché el entusiasta ladrido de Gobert y la continua discusión trilingüe sobre las técnicas adecuadas para el aleteo de cola, y me di cuenta de que en algún momento había dejado de ser un transportista de carga para convertirme en algo completamente distinto. Algo que estaba a punto de ir a investigar una señal de socorro en medio de la nada. Probablemente encontraría a otra criatura que necesitara ayuda, y de alguna manera, terminaría con 48 pasajeros en lugar de 47. Pon rumbo a Kepler 1649c, le dije a la IA, ignorando su suspiro electrónico de lo que solo podía asumir que era resignación. Parece que vamos a hacer una visita a domicilio. Kepler 1649c resultó ser el tipo de planeta que los folletos de viajes describirían como rústico si fueran educados, o un infierno desolado si fueran honestos. Era principalmente roca, polvo y alguna que otra planta achaparrada que parecía ofendida por el concepto de la fotosíntesis.
El tipo de lugar donde esperarías encontrar antiguas ruinas alienígenas o una operación minera realmente deprimente. Lo que no esperaba encontrar era un cráter del tamaño de una pequeña ciudad con lo que parecía una montaña en medio. Solo que las montañas no suelen tener ojos. Bueno, dije, mirando las lecturas de mi escáner. Eso es nuevo. La montaña parpadeó, ambos ojos, cada uno aproximadamente del tamaño de mi bodega de carga. Capitán Jaque. La voz mental de Whiskey hacía eso de subir 3 octavas cuando estaba nervioso. Me llegan ideas muy interesantes desde ahí abajo. Define interesante, dije, bajando la nave para verla más de cerca. Solitario, muy, muy solitario. Y algo sobre esperar que la bonita nave espacial no huya como todas las demás. Hice una pausa en mi secuencia de aterrizaje. Bonita nave espacial. Whiskey, ¿estás seguro de que lo lees bien? Ah, sí. Además, hay algo en desear que éste se quede a tomar el té, aunque no estoy del todo seguro de qué significa té en este contexto. El concepto se percibe como compartir un líquido cálido y una conexión emocional. Genial. La montaña quería una fiesta de té. Al aterrizar, pude ver mejor a qué me enfrentaba. La criatura era enorme, fácilmente de 90 metros de altura y probablemente el doble de ancha. Tenía el cuerpo, en general, de algo que podría haber sido una mezcla entre un oso, un rinoceronte y un proyecto arquitectónico particularmente ambicioso. Su piel era de un color gris oscuro con manchas de lo que parecía musgo o líquen creciendo sobre ella, dándole la apariencia de un paisaje viviente. 2 brazos enormes terminaban en manos que probablemente podrían levantar mi nave como un juguete. Y su rostro, aunque innegablemente enorme y algo aterrador, tenía una expresión que solo podría describir como esperanzada. Al diablo con el cac. Por los 13 tentáculos de Gaknor, esa cosa podría usarnos como hilo dental, anunció Borugard amablemente. Cállate, catástrofe muda, replicó Cornelius. ¿No ves que el pobre ciervo está solo? ¿Cómo sabes que está solo? Excusa adulta de gallina. Fitzgerald intervino. Lenguaje corporal, bufón daltónico. Mira cómo está sentado. Esa es la postura de abatimiento de manual. Odio cuando la máquina de argumentos de 3 cabezas tiene sentido. Agarré mi generador de atmósfera portátil y me dirigí a la esclusa de aire. Bien, todos. Procedimiento estándar. Quédense en la nave. No toquen nada que brille. Y si esto sale mal, Gobert, tú estás al mando. Lobo. La respuesta de Gobert de alguna manera logró transmitir orgullo y confusión. La atmósfera del planeta era respirable, si no te importaba el ligero sabor a polvo y desesperación. Caminé por el suelo rocoso hacia la criatura, que observaba mi llegada con la clase de concentración intensa que suele reservarse para quienes ven el sorteo de sus números de lotería. Hola, grité cuando estaba a unos 50 pies de distancia. Soy el capitán Jaque Murphy. Recibí tu señal de socorro. La cara de la criatura se iluminó como la de un niño en Navidad. Cuando algo tan grande se emociona, lo sientes en los huesos. Viniste. La voz era como un derrumbe emocional. Oh, maravilloso ser diminuto, de verdad viniste. Empezaba a pensar que tal vez mi transmisor estaba roto. Pero aquí estás. Sí, aquí estoy, dije, intentando no molestarme por el volumen. ¿Cuál parece ser el problema? La expresión de la criatura cambió de inmediato a algo que solo podría describirse como vergüenza. Oh, bueno, verás, el problema es que soy muy grande y aparentemente bastante aterrador, y todos los que responden a mis llamadas de compañía me miran y se van rápidamente, a menudo gritando. Miré a esta criatura del tamaño de un edificio que básicamente hacía sonar sus enormes manos como un adolescente nervioso, invitando a alguien al baile de graduación. ¿Cuánto tiempo llevas enviando señales de socorro?, pregunté. 43 años, 2 meses y 16 días. Pero, ¿quién? ¿Contando? La criatura intentó reír,
pero le salió un sonido como el de un desprendimiento de rocas con sentido del humor. 43 años. Este tipo llevaba 43 años sentado solo en esta roca, esperando que alguien se quedara el tiempo suficiente para conversar. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Hace mucho que nadie me pregunta eso. La criatura prácticamente vibró de emoción. Soy Brutus. Aunque me di cuenta de que el nombre podría ser algo intimidante. Lo elegí de joven y me pareció impresionante. Ahora, desearía haber elegido algo más accesible. Quizás Geralt o mejor aún, whisky. Brutus. Una montaña viviente de 90 metros de altura llamada Brutus que quería que lo llamaran Butterscotch. La voz del capitán Whisky susurró en mi cabeza. No es peligroso en absoluto. Solo está triste. Muy, muy triste. Y ha estado solo tanto tiempo que está empezando a olvidar cómo hablar con la gente. De vuelta en el barco, pude oír lo que parecía una acalorada discusión en varios idiomas, varios de los cuales probablemente violaban la Convención de Ginebra. Esos sonidos son muy interesantes saliendo de tu barco, observó Brutus, intentando mirar a mi alrededor. ¿Tienes amigos contigo? Sí, se podría decir. 47, de hecho. Brutus abrió mucho los ojos. ¿47 amigos? Madre mía. Son tantos. Hace tiempo que no tengo ni un solo amigo. ¿Son todos tan amables como tú? Y ahí estaba. Ese momento en el que me di cuenta de que estaba a punto de hacer otra vez algo completamente loco. Te diré una cosa, Brutus, dije, calculando mentalmente el espacio de carga y preguntándome si mi seguro cubría actos de estupidez sin precedentes. ¿Te gustaría venir con nosotros? El silencio que siguió fue tan completo que podía oír los latidos de mi propio corazón. Entonces Brutus emitió un sonido que solo puedo describir como el equivalente geológico de un sollozo de alegría. ¿Lo harías? ¿De verdad me llevarías contigo? Pero soy muy grande, como bastante y a veces hablo demasiado cuando me emociono. Amigo, dije mirando hacia atrás a mi nave, donde pude ver a Gobert pegado a una portilla, haciendo lo que supongo que eran gestos de bienvenida. No tienes idea de en qué me he metido. Créeme, lo resolveremos. ¡Ay! Necesito empacar. Tengo unas rocas muy bonitas y mi colección de cristales preciosos. Y mi transmisor de repuesto por si acaso. Nos reprimen. Mientras Brutus recogía sus cosas con el entusiasmo de un niño que va a un campamento de verano, activé mi comunicador. Hola a todos. Les presento a nuestro nuevo amigo Brutus. Se unirá a nosotros. La respuesta fue inmediata y, como era de esperar, caótica. Guau, guau, guau de Gobert, lo que interpreté como aprobación. ¿Qué tan grande es?, exclamó, seguido inmediatamente por, madre mía, capitán. Es realmente grande. Y desde la galería de cacahuetes, Scrooge lo ha vuelto a hacer, chicos. Al menos este tiene buenos modales, añadió Cornelius con aprobación. Seguirá siendo una pesadilla para las tuberías, señaló Fitzgerald con pragmatismo. Observé a Brutus ordenar cuidadosamente su colección de rocas, tarareando lo que parecía la versión geológica de una canción alegre, y me di cuenta de que, una vez más, había encontrado a la única criatura de la galaxia que necesitaba ayuda y no aceptaba un no por respuesta. Incluso si esa criatura tuviera aproximadamente el tamaño de una manzana y me obligara a replantearme por completo mi comprensión del alojamiento de pasajeros. Esto va a ser interesante, murmuré, y empecé a trabajar en la logística de cómo transportar exactamente una montaña que solo quiere hacer amigos. Resulta que meter una criatura de 90 metros en un camión de carga diseñado para transporte industrial es más o menos el equivalente a intentar meter una ballena azul en una caja de zapatos. ¿Quién lo diría? Me quedé allí mirando a Brutus, que me mostraba con entusiasmo su colección de rocas como un niño con cromos de béisbol mientras mi cerebro intentaba procesar la imposibilidad matemática de lo que acababa de decir. Me ofrecí a hacer. Bueno, estos son mis favoritos, Brutus, decía Brutus, sosteniendo lo que parecía una roca del tamaño de un coche pequeño.
Esta brilla cuando los soles gemelos la golpean justo en el punto justo. Y esta hace un sonido encantador cuando el viento la atraviesa. Genial, amigo, dije distraídamente, haciendo cálculos mentales. Oye, una pregunta rápida. ¿Qué te parecen los asientos externos? ¿Asientos externos? Ya sabes, ir en el exterior como un caballito cósmico. Muy pintoresco. Vistas magníficas del vacío. Brutus lo consideró con la expresión seria de quien sopesa sus opciones hipotecarias. Supongo que podría ser bastante agradable. Disfruto mirando las estrellas, aunque debo mencionar que me ponen un poco nervioso las alturas. Lo miré fijamente. Brutus, mides 90 metros. Sí, pero eso es diferente. Eso es simplemente ser alto. Volar por el espacio es estar en las alturas. Conceptos muy diferentes, ¿verdad? Obviamente. 20 minutos después, estaba montando lo que generosamente podría llamarse un sistema de arnés, descrito con mayor precisión como el sistema de cuerda elástica más caro de la galaxia. Había conectado todos los cables de los pies, la red de carga y la cuerda de emergencia que tenía a algo que parecía diseñado por alguien que había oído explicar el concepto de ingeniería en una fiesta. La voz del capitán Whiske volvía a sonar nerviosa. ¿Estás seguro de que esto es estructuralmente sólido? Define seguro, murmuré, probando una conexión que parecía tan fiable como las promesas de campaña de un político. Guau, guau, Gobert se había escurrido para ayudar, lo que consistía principalmente en intentar sujetar herramientas en su masa gelatinosa, y ocasionalmente, dejarlas caer con húmedos gemidos de disculpa. Siento que quizás debería mencionar, dijo Brutus mientras se colocaba cuidadosamente el arnés, que nunca he volado. Hay algo que debas saber. No te sueltes, dije, apretando lo que esperaba que fuera la última correa esencial. Oh, eso parece razonable. Fue entonces cuando la primera nave apareció en mi escáner. Luego el segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Todos se acercaban en formación gritando asuntos oficiales del gobierno con un toque de «Tienes problemas, amigo». «Atención, nave no registrada», dijo una voz nítida y autoritaria por mi comunicador. «Soy la comandante Cristina Blackwater, de la Oficina Galáctica de Control Animal. Estás violando aproximadamente 47 regulaciones diferentes sobre el transporte de criaturas exóticas sin licencia». «¿47?» Pregunté con genuina curiosidad. Ese es solo el recuento preliminar. Aún estamos revisando tu expediente. Claro, tenían un expediente sobre mí. Activé mi comunicador y puse mi voz más inocente, que no engañó a nadie. Comandante Blackwater, soy el capitán Jake Murphy, del carguero Rusty Wanderer. No estoy seguro de qué hablas. Solo soy un simple transportista de mercancías haciendo una recogida de rutina. Capitán Murphy, nuestros sensores indican que actualmente tienes una megapona clase X adosada al exterior de tu nave. Miré a Brutus, que saludaba con entusiasmo a la flota que se acercaba con ambas manos, haciendo que mi nave se balanceara suavemente de un lado a otro. Megapana clase X, dije. Ese es mi nuevo contenedor de carga. Muy grande, muy móvil, tecnología de vanguardia. Capitán Murphy. Sí. Su contenedor de carga acaba de saludarnos. Es muy avanzado. La pausa que siguió fue el tipo de silencio que se produce justo antes de que alguien empiece a dispararte. Capitán Murphy, se le ordena entregar a la criatura de inmediato. Las Megapana clase X se consideran extremadamente peligrosas y deben ser contenidas o destruidas por seguridad pública. ¿Destruidas? La voz de Brutus sacudió el suelo con tanta fuerza que me resonó en los empastes. Pero no quiero que me destruyan. Ni siquiera he tomado el té todavía. Comandante, dije, cambiando a lo que esperaba que fuera un tono razonable. La criatura es completamente inofensiva. Solo está sola. Solo quiere compañía y tal vez alguien que aprecie su colección de rocas. Negativo, capitán. Todas las megaponas clase Besos se clasifican como hostiles por definición.
La correlación del tamaño con el potencial destructivo está bien documentada. ¿Bien documentada por quién?, pregunté. ¿De verdad has hablado con alguno de ellos? Capitán Murphy, tiene 30 segundos para liberar a la criatura o nos veremos obligados a actuar. Miré a Brutus, que ahora miraba entre mí y las naves que se acercaban con una expresión de creciente pánico. Capitán Jake, susurró, que seguía sonando como un pequeño terremoto. ¿Van a hacerme daño? No si puedo evitarlo, murmuré, y luego activé la calma. Comandante Blackwater, voy a necesitar más de 30 segundos para separar mi carga. Estos sistemas son complejos. Tienes 60 segundos. Creo que quizás debería quedarme aquí, dijo Brutus con tristeza. No quiero causarles problemas a mis nuevos amigos. Ni lo pienses, le dije mientras revisaba frenéticamente las conexiones de mi arnés. Nadie se queda atrás. Esa es la regla. Tú, Capitán Jake. Tienen cañones muy grandes en esas naves. Sí, bueno, tenemos algo mejor. ¿Qué es eso? Miré a mi alrededor, a mi desquiciada bodega de carga, llena de criaturas que, de alguna manera, habían conseguido entrar en mi nave porque nadie más las quería. Escuché los ladridos decididos de Gover y la discusión a tres bandas sobre las maniobras evasivas adecuadas, y sentí esa familiar oleada de terca estupidez humana que me había metido en este lío. Tenemos familia, dije, encendiendo los motores. Y la familia no abandona a la familia. Agárrate fuerte, Brutus. Vamos a dar un paseo. ¡Ay, Dios mío!, dijo Brutus, agarrando el arnés con manos enormes como excavadoras. La verdad es que no me gustan las alturas. No te preocupes, grité mientras los primeros disparos de advertencia pasaban a toda velocidad. Ya te acostumbrarás. Ahí fue cuando las cosas se pusieron interesantes. ¿Conoces esa sensación cuando estás haciendo algo increíblemente estúpido y una vocecita en tu cabeza no deja de decirte: es una idea terrible, pero hazlo de todos modos? Sí, esa era toda mi existencia en ese momento. El oxidado vagabundo se lanzó a la atmósfera con la gracia de un elefante borracho, principalmente porque ahora tenía una criatura de 90 metros colgando de la parte trasera como el enganche de remolque menos aerodinámico de la galaxia. ¡Qué emocionante!, gritó Brutus por encima del viento, lo que habría sido alentador si su idea de agarrarme fuerte no estuviera causando que las placas de mi casco se doblaran. 5 naves se acercan rápidamente, anunció el capitán Whiskes telepáticamente, con su voz mental saltando varias octavas. Además, creo que Gobert está teniendo algún episodio. Miré hacia atrás y vi a Gobert vibrando a una frecuencia que activaba todas las alarmas de la nave. Al parecer, cuando las criaturas gelatinosas se excitan, se convierten en emisoras de emergencia vivientes. Atención, nave de carga, llegó la voz de Blackwater por el comunicador, ahora con mucha menos paciencia. Están haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. Guau, logró decir Goert entre vibraciones, lo que activó la baliza de socorro automática de la nave. Oh, vamos. Pulsé el anulador de emergencia, pero era demasiado tarde. Ahora transmitíamos nuestra ubicación exacta a todas las naves del sector, sonando como una ballena espacial moribunda. Garabateado demasiado alto. Maniobras evasivas, mamífero incompetente. Bogart chilló. Vuelve a babor. Cornelius añadió amablemente. No a estribor, desastre de muda. Fitzgerald no estuvo de acuerdo. Podrían callarse los tres durante 5 segundos. Tiré de los controles bruscamente hacia la izquierda, lo que hizo que Brutus se balanceara como un péndulo gigante. ¡Ay, Dios mío!, gritó Brutus mientras surcaba el espacio. Esto es demasiado alto. La buena noticia era que una criatura de 90 metros es un excelente contrapeso para giros bruscos. La mala era que a la física no le importan tus sentimientos, y de repente estábamos girando a través de un campo de asteroides como la peor atracción de feria de la galaxia. «Capitán», chilló Whiskes.
Brutus está a punto de chocar con ese asteroide. Ya lo veo. Giré la nave justo cuando la mole de Brutus se estrellaba contra una roca espacial del tamaño de una luna pequeña. El asteroide explotó en una lluvia de escombros, mientras Brutus parecía ligeramente sorprendido. Fue bastante ruidoso, observó. Detrás de nosotros, una de las naves de Blackwater se estrelló directamente contra la nube de escombros. La explosión iluminó mi escáner trasero como un espectáculo de fuegos artificiales. «A casa abajo», murmuré, y al instante me sentí mal. Espero que tuvieran buenas cápsulas salvavidas. ¡Rayos! Bueno, el grandullón tiene un don natural. Bogart rió de alegría. ¿Viste ese asteroide? Desintegración, añadió Cornelius con admiración. Patrón de destrucción de manual. No quise romperlo, gritó Brutus disculpándose. Solo intentaba aguantar. No te preocupes, amigo, le grité, esquivando otro asteroide. Lo estás haciendo muy bien. Esto es muy diferente a las fiestas de té. 2 naves más se acercaron por nuestros flancos. Nos puse en un tonel volado que habría sido impresionante si no hubiera hecho que Brutus girara alrededor de la nave como una bola con cadena enorme. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!, cantó Brutus mientras giraba por el espacio, golpeando accidentalmente a otra nave del gobierno con su brazo extendido. 2 menos, anunció Whiskers con lo que sonaba sospechosamente a alegría para alguien que normalmente se preocupaba por la radiación cósmica. Capitán Murphy, la voz de Blackwater estaba adquiriendo ese tono especial que la gente usa justo antes de empezar a tomar malas decisiones. Ahora es responsable de la destrucción de 2 naves del gobierno diseñadas específicamente para marcar cada sector del número de identificación de la patente. Su pasajero mide 300 pies de altura. Discriminación, repliqué. Acoso por tamaño. Voy a presentar una queja. La tercera nave intentó ser astuta y nos atacó desde abajo. Por desgracia para ellos, eso los puso directamente en la trayectoria de vuelo de Brutus mientras éste giraba de vuelta hacia la nave. «Oh, hola», llamó Brutus alegremente a la nave que se acercaba, saludando con la mano libre. El piloto de la nave, aparentemente sorprendido al ser recibido por una criatura gigante en medio de una persecución a alta velocidad, corrigió demasiado y se estrelló contra otro asteroide. 3 abajo, anuncié. Alguien más siente que esto va sorprendentemente bien. No lo gafe, advirtió Whiskers. Fue entonces cuando mi sistema de arnés improvisado decidió que ya había experimentado suficiente física por un día. Oí el sonido distintivo de varios cables rompiéndose simultáneamente. «Oh», dije. «Madre mía», añadió Brutus mientras comenzaba a alejarse de la nave. «No creo que esto deba pasar». Un momento, di marcha atrás, intentando alcanzar a mi pasajero, que ahora daba tumbos por el espacio con la dignidad de una rueda de molino de 90 metros. «Lo intento», respondió Brutus. «Pero no hay nada a lo que agarrarse». Y fue entonces cuando la nave restante del comandante Blackwater nos rodeó, con las armas cargadas y listas para convertir mi día de meramente catastrófico a realmente desagradable. «Ríndanse, Capitán Murphy». La voz de Blackwater crepitó en la calma con la satisfacción de quien cree haber ganado. Su criatura está neutralizada y están rodeados. Miré mi escáner. 4 naves en perfecta formación, todas con sus armas apuntándonos. Brutus flotaba indefenso en el espacio, con el aspecto de un globo enorme y triste que se hubiera deshilachado. «Bueno», les dije a mi tripulación, «¿alguien tiene alguna idea brillante?» «Guau», logró decir Goert, lo que de alguna manera transmitía determinación y una completa falta de planes. Fue entonces cuando la voz mental de Whiskey cambió repentinamente de la ansiedad nerviosa a algo que nunca antes le había oído. «Confianza cristalina». «Capitán», dijo telepáticamente, su miedo escénico aparentemente curado por la indignación. «Nadie amenaza a nuestra familia». Scroba,
Es hora de demostrarles a estos bufones del gobierno lo que 47 inadaptados unidos pueden hacer, declaró Bogart. Por una vez, estoy de acuerdo con el azul, añadió Cornelius. Hagamos que se arrepientan de meterse con nuestra manada, terminó Fitzgerald. Y entonces ocurrió lo más hermoso. Por primera vez en 5 años, mis 47 perros callejeros trabajaron juntos como si realmente pertenecieran a la misma nave. Whiskas tomó el control. Su telepatía se proyectó repentinamente con precisión militar para coordinar a todos. Los osos perezosos centuranos comenzaron a armonizar exactamente en la frecuencia necesaria para interferir los sistemas de comunicación del gobierno. Mi familia de manatíes espaciales comenzó a generar un campo electromagnético. Eso alteró las computadoras de puntería. Goert dejó de vibrar, y en su lugar, se lanzó fuera de la esclusa de aire, extendiéndose en un enorme escudo verde entre nosotros y las naves enemigas. ¿Qué es esa cosa?, dijo una voz aterrorizada por el comunicador mientras Gober se expandía hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de un pequeño edificio, desviando ráfagas de energía como un escudo deflector viviente y tembloroso. «Ese es mi chico», grité con orgullo. El escuadrón terrorista de 3 cabezas tomó el control de mi conjunto de comunicaciones externas y comenzó a transmitir lo que mi traductor describió cortésmente como una guerra psicológica de creatividad sin precedentes en 17 lenguas muertas diferentes simultáneamente. En 30 segundos, 2 de los pilotos de Blackwater exigían transferencias inmediatas a cualquier otra asignación en la galaxia. «Esto es imposible», farfulló Blackwater. Tienen 47 especies diferentes trabajando en perfecta coordinación. 48, corregí, viendo a Brutus finalmente descubrir que podía usar su impulso para volver hacia nosotros como un gancho de agarre enorme. «Ya voy, amigos», anunció Brutus, girando por el espacio con una gracia sorprendente para alguien que tenía miedo de alturas. Atrapó a la nave gubernamental más cercana en un abrazo de oso que probablemente pretendía ser suave, pero terminó aplastando sus motores como una lata. «Lo siento», gritó a la nave a la deriva. «Todavía estoy aprendiendo sobre abrazos espaciales». Las naves restantes se encontraron repentinamente enfrentando un asalto coordinado de coordinación telepática, interferencia armónica, interferencia electromagnética, guerra psicológica, una gigantesca masa espacial defendiendo y una criatura de 90 metros que daba abrazos entusiastas pero estructuralmente devastadores. «A todas las unidades, comandante Blackwater», dijo la voz cada vez más frenética por el comunicador. «Retírense, retírense por completo. Esta no es una situación estándar de control de animales». «Esperen», gritó Brutus mientras las naves comenzaban a retirarse. «¿Les gustaría quedarse a tomar el té? Todavía no he tomado el té como es debido». Las naves gubernamentales desaparecieron en el hiperespacio tan rápido que probablemente dejaron marcas de quemaduras en el espacio-tiempo mismo. «Bueno», dije, mirando a mi tripulación, que acababa de lograr la victoria más ridícula de la historia militar. «Eso salió mejor de lo esperado». «Uf», asintió Gubert, volviendo lentamente a su estado normal. Tamaño y resumando a través de la esclusa de aire. «¿Ganamos?», preguntó Bigotes. Su voz mental volvió a su tono nervioso habitual. Ahora que la emoción había terminado. «Ganamos», confirmé, observando a Brutus maniobrar con cuidado para volver al alcance de la nave. «Eso fue bastante emocionante», anunció Brutus. «Aunque sigo pensando que el té estaría bien». 3 semanas después, estaba sentado en mi silla de capitán, mirando una pila de documentos oficiales que habían llegado por mensajería urgente esa mañana. Aparentemente, cuando accidentalmente derrotas a una flota del gobierno usando nada más que el poder de la amistad y 47 animales rescatados extremadamente motivados, surge el papeleo. «Capitán», dijo Whisky telepáticamente, su voz mental hacía esa cosa que intentaba sonar casual, pero obviamente estaba llena de emoción. «Realmente deberías leer el de arriba». Cogí el primer documento.
Estaba firmado por unos 12 funcionarios diferentes de los que nunca había oído hablar y tenía sellos suficientes para asfixiar a una ballena espacial. Nombramiento oficial, leí en voz alta. Por la presente se designa al capitán Jake Murphy como operativo de rescate de animales galácticos con licencia y total autorización, para transportar y cuidar a cualquier criatura que requiera asistencia independientemente de su tamaño, especie o nivel de clasificación. Sigue leyendo. Whiskes instó a que se proporcionara un estipendio mensual para gastos operativos que incluyen, entre otros, alimentos, atención médica y modificaciones del barco con una antigüedad de 5 años para tener en cuenta actividades de rescate anteriores sin licencia. Levanté la vista del periódico. Me están pagando. De hecho, el gobierno me está pagando por hacer lo que ya estaba haciendo. ¡Guau! Goert añadió con entusiasmo desde su posición cerca de mis pies, donde había empezado a actuar como un instrumento viviente para los pies. Escraguó. Ya era hora de que esos cerebros burocráticos reconocieran sus obvias calificaciones. Bogard anunció allí. Aunque sigo diciendo que deberíamos haber exigido una prestación por condiciones de vida peligrosas, añadió Cornelius pragmáticamente. Y mejor seguro médico, intervino Fitzgerald. ¿Sabes lo difícil que es encontrar un veterinario que atienda pacientes de 3 cabezas? Desde fuera del barco llegó un sonido como el de una montaña aclarándose la garganta. El capitán Jake, la amable señora del área de comunicaciones, dice que tenemos otra llamada de socorro. Caminé hasta el mirador donde pude ver Brutus, que de hecho se había convertido en nuestro sistema de comunicación externo en virtud de ser lo suficientemente grande como para llevar un relé de comunicación del tamaño de un edificio pequeño. Actualmente llevaba lo que parecían ser unos auriculares personalizados que le hacían parecer un representante de atención al cliente muy entusiasta. ¿Qué tipo de llamada de socorro?, pregunté. Ella dice que es de CAE 438B. Algo sobre una criatura que sigue prendiendo fuego a cosas accidentalmente y se siente muy mal por ello. Suspiré y miré a mi tripulación. Bigotes ya estaba levantando mapas estelares con la eficiencia de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Goobert se lamentaba de manera alentadora. El equipo de discusión de 3 cabezas estaba debatiendo las ventajas de la modificación del compartimento de carga resistente al fuego. Bueno, dije, sentándome en mi silla e ingresando coordenadas para otra misión de rescate. Parece que estamos a punto de tener el pasajero número 49. ¿49? Bruto preguntó emocionado. ¡Ay, qué maravilloso! Tendremos que planear una fiesta de bienvenida. He estado trabajando en mi servicio de té. Solo asegúrate de que las tazas de té sean ignífugas esta vez. Volví a llamar. Mientras el vagabundo oxidado se dirigía hacia nuestro próximo destino, me di cuenta de algo que probablemente debería haberme molestado más de lo que me molestó. De alguna manera había pasado de ser un simple transportista de carga a dirigir la operación de rescate de animales más no oficial, más exitosa y definitivamente más caótica de la galaxia. Y, sinceramente, no cambiaría nada. Transmisión entrante, capitán, anunció la IA de la nave. Es el comandante Blackwater, gemí. ¿Qué quiere ella ahora? El rostro de Blackwater apareció en mi pantalla, luciendo significativamente menos autoritario que la última vez que la había visto. Capitán Murphy, tengo una petición personal. Continúe. Mi hija encontró una pequeña criatura en Riel 7. La ha estado siguiendo durante 3 semanas y parece ser una especie de instrumento musical sensible que solo toca canciones tristes. Ella se ha vuelto bastante apegada. La miré fijamente. ¿Quieres que no rescate algo? Quiero que lo rescates adecuadamente con papeleo y tal vez algunos consejos sobre horarios de alimentación. Comandante Blackwater, ¿me está pidiendo que le ayude a adoptar una mascota? Ella se enderezó el uniforme incómodamente. Le estoy pidiendo a un profesional autorizado que me ayude con los protocolos adecuados de cuidado de criaturas. Miré a mi alrededor, a mi zoológico flotante,
Escuché el alegre caos de 48 especies diferentes que de alguna manera lograban coexistir en el mismo espacio reducido y sentí esa familiar oleada de obstinada satisfacción humana. Estaremos allí en 6 horas, le dije. Y Blackwater, bienvenidos al negocio familiar. Me va a gustar tener 50 amigos, anunció Brutus alegremente mientras saltábamos al hiperespacio. Esto es mucho mejor que tomar té con piedras. Aunque las rocas probablemente eran mejores conversadores que algunos de nuestros pasajeros, murmuré, agachándome cuando uno de los osos perezosos centurianos arrojó lo que parecía ser un trozo de fruta muy sarcástico a mi cabeza. Pero mientras me preparaba para otro día rutinario de operaciones de rescate de animales espaciales completamente anormales, rodeado por la tripulación más disfuncional, caótica y leal de la galaxia, tuve que admitir que esta fue probablemente la decisión más terrible que jamás haya tomado. Incluso si mi compañía de seguros aún se negara a devolver mis llamadas.